La doctora Danae Gutiérrez, especialista en salud mental. Gracias por estar conectado nuevamente con nosotros. Un saludo. Mi estimada doctora, hoy hay un tema muy interesante. ¿Por qué reacciono así? Pero después viene el cargo de conciencia, de culpa. Bueno, pues el tema de hoy muy interesante porque así es, la manera en la que nosotros reaccionamos pues marca de manera significativa nuestras relaciones en el ámbito social y también en el ámbito familiar. La forma en que reaccionamos, le damos frente a las situaciones que vivimos día a día, le llamamos nosotros patrones reactivos. Y bueno, hay varios tipos de formas de reaccionar. Me gustaría irselos mencionando a través de pequeños ejemplos para poderlo entender mejor. Por ejemplo, hay el de culpar, el de explotar. Vamos a empezar con el de explotar. Llego del trabajo, me siento súper abrumada, me pongo a hacer la comida y de pronto mi hijo está viendo la tele. Veo que ya es la hora que debe irse a bañar. Le digo, hijo, por favor, apaga la tele y vete al baño. Sí, mamá, ya voy. Entonces paso un ratito y siento que la tele sigue prendida y que mi hijo no me ha hecho caso. Eso me frustra, comienzo a acumular enojo y le vuelvo a decir, por favor, hijo, apaga la tele, que ya te lo dije, y vete al baño a bañarte. Pero continúa sin obedecer. En ese momento puede ser que uno reaccione explotando y que llegue al insulto y que llegue hasta incluso en algunos momentos hasta un castigo físico. Esa es una de las formas que a veces nosotros reaccionamos, sobre todo en el ámbito familiar, con este ejemplo que le estoy poniendo. Otra forma es el implotar. ¿Cómo nosotros implotamos? Utilicemos este mismo ejemplo. Llegamos, estamos esperando, le damos la indicación a nuestro hijo de que vaya a bañarse y vemos que no nos obedece. En vez de explotar, como en el ejemplo anterior, lo que hacemos es que empezamos a acumular ese enojo, empezamos a acumular y sentimos toda esa rabia, pero no la expresamos. Los papás que generalmente implotan, acumulan el enojo y tienen hijos permisivos. Además de esto, Fabricio, terminan explotando. Las personas que en cualquier otro ejemplo reaccionan de esta manera, pues a veces terminan explotando incluso peor que las personas que explotan con frecuencia, porque es tanto lo que han acumulado. Y bueno, es una manera de reaccionar muy común. También otra forma de reaccionar que tenemos es el culpar, cuando por ejemplo etiquetamos. Igualito que tu papá, si fueras como tu primo. También dentro del culpar, por ejemplo, cuando decimos, si mira cómo me tienes enferma, por tu culpa estoy así, por la forma en la que todo el tiempo te comportas, está pasando todo esto. Es otra manera que tenemos nosotros de culpar todo el tiempo. Y otra forma es el escapar. Pongamos el mismo ejemplo, llegamos, estamos cansados, vemos que nuestro hijo está haciendo algo que no es lo adecuado, o que, por ejemplo, si es muy pequeño, está haciendo de todo en la casa, pero nosotros ni nos damos por enterados porque delegamos la responsabilidad nuestra en nuestro hijo y ponemos en sus manos decisiones. Por ejemplo, le decimos a nuestro hijo que se vaya a dormir porque ya es la hora. Y mamá, que la serie está muy buena, déjame ver otro capítulo más. Entonces le decimos, mañana tienes escuela, recuerda que mañana debes levantar temprano. Y por supuesto, nuestros hijos que no tienen control, se le pasan las horas y al otro día estamos ahí de primeros. Te dije que si te acostabas tarde, pues no te ibas a poder levantar temprano. En realidad, la culpa no es de nuestros hijos, porque nosotros somos los que tenemos la rienda, ¿no? De poder indicar, todavía ellos no tienen el control para poder saber ponerse límites, ¿no? Nosotros somos los que debemos irlos guiando. Entonces, estas formas en el ámbito familiar de reaccionar pueden dificultar mucho las relaciones con nuestros hijos y las relaciones interpersonales. Son de las formas principales que tenemos de reaccionar y que pueden entorpecer mucho las relaciones interpersonales. Realmente ahí nos he puesto ejemplos muy claros, ¿no? Como el de comparar con otro, eso molesta, ¿no? Y eso se repite a diario en el hogar, en la casa.
todo el tiempo, Fabricio, y hace mucho daño a la autoestima de nuestros hijos, porque además crea una inseguridad, nosotros podemos, si aprendiéramos a responder de manera asertiva, en vez de reaccionar, nuestros hijos pudieran crecer muchísimo más seguros de sí mismos. Es casi certero que si nosotros aplicamos este círculo de reacciones, vamos a obtener una respuesta de nuestros hijos, es decir, si nos van a hacer caso, pero no lo van a hacer desde el convencimiento, sino desde el miedo. Desde el miedo porque saben que podemos llegar hasta el castigo físico, que le vamos a insultar, que le vamos a gritar, pero no porque sientan que deben obedecernos por una razón de convencimiento. En el caso de las parejas, porque hay costumbres también, eso también influye, ¿no? Siempre el esposo dice, no, es que mi mamá me lo hace así. La esposa también dice, bueno, es que yo tenía esa costumbre. O sea, eso también influye. Sí, como no, Fabricio. El problema es que la forma que nosotros tenemos de reaccionar han sido casi siempre heredadas. Es decir, nosotros aprendemos cómo hacemos las cosas y cómo reaccionamos porque lo vemos. Y como tú bien dices, ese ejemplo, mi mamá lo hacía así. Son patrones que aprendemos de generación en generación. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta, bueno, ¿esta forma me está ayudando o no? ¿Me hace daño o no? ¿Me hizo daño a mí cuando lo utilizaron mis padres conmigo o no? Y romper con ese ciclo. Tenemos el poder de romper con ese ciclo. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Reacciono, me exploto, paso la vida implotando y después estoy amargado todo el tiempo. No tengo autoridad sobre mis hijos porque no soy capaz de decirles de una manera asertiva cómo debe hacer las cosas y en qué momento hacerlas. No soy consistente. Y estoy poniendo el ejemplo del hijo, ¿no? En el ámbito familiar, pero esto lo podemos traspolar a cualquier ámbito, por ejemplo, en el trabajo. De pronto nos dicen algo y explotamos. O sencillamente por miedo empezamos a implotar, a tragar, como decimos. Entonces, sí, son patrones heredados. ¿Qué recomendaciones entonces? Y que nosotros, ¿Qué recomendaciones entonces puedo dar? Bueno, en primer lugar, poder identificar si estamos o hemos estado, casi todos en algún momento hemos estado dentro de este ciclo de las reacciones, ¿no? De reaccionar de una manera inadecuada. Poder identificarlo, porque hay dos fundamentales razones por las cuales reaccionamos de manera inadecuada. Una, esta que mencionaban, que lo hemos aprendido de generación y no tener herramientas suficientes. Entonces, podernos dotar de las herramientas a través de autoayudas, de libros de autoayuda o a través de un profesional que nos pueda guiar de una manera acertada. Tener mayor conocimiento de la inteligencia emocional, saber hacerse cargo de sus emociones, poder entender qué es lo que estoy sintiendo ahora y cómo puedo hacerlo mejor. Es muy importante. La respiración, todos los hábitos estos saludables de salud mental es muy importante, pero sobre todo tener un buen conocimiento de cómo es que yo reacciono y qué es lo que no quiero seguir haciendo para poderlo romper. ¿Es necesario que llegar a acuerdos, reunirse la familia o en el trabajo reunirse con los compañeros, lleguemos a acuerdos para no tener este tipo de problemas, dificultades en el trabajo que a futuro se van ahondando y traen otras reacciones? Es muy importante el diálogo. Siempre la comunicación va a ayudarnos a tener mejores relaciones interpersonales, pero tener una conciencia de cómo soy y tener la mente abierta al cambio para ser mejor. Porque muchas veces nos encontramos con personas que dicen, pues yo soy así, yo reacciono de esta manera y siempre he sido así, siempre voy a ser así. Pero si nos está afectando nuestras relaciones, si nos está limitando, si después sentimos esa culpa de la que me hablabas al principio, que sabemos que podíamos haberlo hecho mejor, pues es importante tomar esa conciencia y decir, pues yo quiero cambiar, yo no quiero transmitir nuevamente esto que me está limitando a mí, a mis hijos, porque ellos nos están observando todo el tiempo y están aprendiendo de la manera en la que nosotros en el día a día reaccionamos con ellos, sin que le digamos hazlo de esta manera o de la otra, simplemente de la forma en la que nosotros lo hacemos, ellos lo van absorbiendo y van aprendiendo. Además de que nos limita a nosotros como personas. Esto trae problemas después ya en las afectaciones de la salud del ser humano. ¿Cómo no? Porque mire, si nosotros tenemos todo el tiempo
problemas interpersonales y no logramos canalizar adecuadamente nuestras emociones y andamos explotando todo el tiempo, pues comenzamos a tener ansiedad, podemos incluso caer en depresión y puede afectarnos grandemente, porque la base del bienestar también está en las relaciones humanas y si nosotros no tenemos un autocontrol emocional, pues no podemos relacionarnos adecuadamente y no podemos estar bien, no podemos ser felices. El mensaje aquí en Sierra es de frenar, o sea, empezó el problema y tratar de solucionarlo inmediatamente, no dejarlo que ocasione otros o nuevos problemas. Aquí el mensaje fundamental es, primero, cuando ya estoy en medio de una situación, analizar bien, tomarse un momento, un espacio, voy a canalizarlo de una manera adecuada o no, voy a responder adecuadamente o voy a reaccionar. Si ya tengo el análisis anterior de que sé que reacciono de una manera inadecuada, en muchas ocasiones, estas 4 que he mencionado, exploto, imploto o me dedico a culpar o simplemente escapo y me enajeno de la situación y dejo que pase lo que sea, pues entonces ya teniendo identificado esto, me doy el espacio, analizo cómo pudiera hacerlo mejor y entro en un diálogo, pero dándome el espacio de reaccionar. Y si no sé de pensar y si no sé cómo hacerlo mejor, buscar la ayuda de un profesional que me enseñe estrategias de autocontrol, de inteligencia emocional para poder relacionarme mejor y reaccionar de mejor manera. Tenemos otro ejemplo, por decir, en el trabajo, el patrón y el empleado. Ahí es un poquito complicado porque a veces es el patrón el que reacciona y esa es mi forma y si quiere, acéptalo y si no te vas. O sea, ¿qué hacer ahí? Bueno, siempre hay formas respetuosas de poder dialogar, de poder expresar nuestra inconformidad, siendo, por supuesto, respetuosos, pero es que es un derecho, ser bien tratado es un derecho que todos tenemos. Y poder expresar esto, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con lo que me dices, pero tal vez no en la forma en la que me lo estás diciendo. Creo que implotar, es decir, si nuestro jefe o nuestro empleador nos comienza a maltratar todo el tiempo y nosotros simplemente no respondemos porque es nuestro jefe, no estoy diciendo que respondamos de una manera que reaccionemos, fíjese, estoy diciendo que respondamos de una manera acertada, pues vamos a caer en implotar, vamos a estar tragando todo el tiempo y va a llegar el momento en que vamos a explotar, porque vamos a tener un acúmulo de enojo enorme dentro de nosotros. Entonces siempre llamar al diálogo, ¿sí? Vamos a enfermar también, y vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar. Hay un estado crítico y todo que ya no se puede ni un lado ni el otro. ¿Es necesario la presencia o de buscar ayudas? Sí, es muy importante. Cuando ya llegamos a tener una afectación, siempre es importante tener la recomendación de un profesional que nos pueda guiar. Primero, diagnosticar en qué fase estamos, si necesitamos terapia, si necesitamos medicación, pero si no estamos enfermos y simplemente nos damos cuenta de que no tenemos un buen manejo de nuestras emociones, pues es importante aprender cómo hacerlo. Identificar en qué siento que no estoy actuando de la mejor manera, quiero hacerlo mejor y aprender estrategias que me permitan en otras situaciones que se me presenten manejarlo de mejor forma. El caso del matrimonio, dicen que es la empresa más difícil a veces de poderla manejar, conducir. ¿Qué hacer cuando ya está en esta etapa? Bueno, el matrimonio, como bien dije, estas reacciones, estos patrones que heredamos, el matrimonio vienen de 2 familias, ¿verdad? Entonces cada uno con su sistema de creencias, con sus vivencias, y por supuesto que es súper complicado lograr, pero bueno, con el amor, la paciencia, el diálogo, el poder expresar, no creo que sea adecuado la forma en la que lo estás manejando, me gustaría, siempre es muy importante el diálogo y expresarle a la otra persona con claridad lo que uno desea, lo que uno espera, lo que le hace daño, y buscar juntos tal vez una ayuda para poder cambiar. Es muy importante no solo detectar, sino abrirse al cambio, decir, bueno, vivo la vida explotando, pero no quiero ser así, y saber que es un problema que uno tiene y que va a heredar a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven todo el tiempo reaccionar de esa manera, ya sea explotar o implotar, pues lo van a aprender y después por eso a veces caemos en las etiquetas, igualito a tu papá o igualito a tu mamá, porque es así, lo heredan, pero no debemos, es una manera inadecuada de reaccionar y que hace mucho daño a las personas.
En el campo profesional, el campo de la psicología, ayuda mucho usted, que es especialista en salud mental, ayuda mucho el hecho de que ustedes puedan intervenir o llegar a tiempo, o que yo vaya a buscar la ayuda a tiempo. Sí, es muy importante. Cuando todavía no hay afectación, por ejemplo, en un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, porque puede afectar grandemente las relaciones interpersonales si no tenemos un buen control emocional, entonces podemos llegar a tener algún desorden de este tipo y es necesario antes de que esto no suceda buscar la ayuda y aprender esas estrategias para poder ¿La terapia funciona bien aquí? Sí, cómo no. En este caso, la terapia sería el tratamiento de mejor elección, porque nosotros podemos enseñarle estrategias que pueden alertarnos, ¿no? Que voy a reaccionar, cómo lo estoy haciendo, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo tener un mejor control de mis emociones y poder tener mejores relaciones con los demás, relacionarnos de mejor forma. Ya. El buen trato tiene que ver muchísimo con ser amable. Pues claro, el buen trato es importante, el ser amable, pero también es muy importante en tener una inteligencia emocional, en poder tener el control, porque hay personas que son buenas o son muy amables, pero hay momentos en que uno dice, pues no sé qué le pasó, de un momento a otro perdió el control. Y es por eso que es importante, que son habilidades emocionales que debemos aprender y que muchas veces no las tenemos porque nuestros padres tampoco la tuvieron y no nos lo pudieron enseñar de buena forma. Entonces la ayuda de un profesional puede ayudar muchísimo que nosotros podamos tener un mejor control de nosotros emocionalmente. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando ya vamos a la escuela, hay en cambio es un poco más complicado porque hay estudiantes, hay el maestro y están los padres de familia. Son tres. ¿Qué hacer en esos casos? Cuando están, perdón, Fabricio, se cortó un momento la comunicación. Sí, cuando ya estamos en la etapa ¿Hola? escolar. Sí, ahí intervienen padres de familia, estudiantes y... Sí, claro. Ahí es más difícil. ¿Cómo podemos? Es más difícil porque, bueno, hay tres personas que están interrelacionando, pero es igual, es la misma base. Es saber que ahí tiene que haber un respeto mutuo, cómo no afectar con mis reacciones o con mi forma inadecuada a la otra persona. Y igual, saber uno expresar de manera adecuada y asertiva cuando lo estén haciendo con nosotros. Siempre. Y enseñar a nuestros hijos también que no deben responder, que no deben ser descortés, pero que si en caso de que sientan que están siendo maltratados o que están actuando de una manera adecuada con él, lo puedan expresar de una manera adecuada. En todos estos casos la ayuda de un tercero es fundamental. Sí, es muy importante aprender cómo hacerlo mejor. Siempre hay la forma de hacerlo mejor y no tener esa culpa que después sentimos, ¿no? De saber que en vez de un grito podíamos haber reaccionado de otra manera. Doctora, usted sigue brindando atención virtualmente. Las recomendaciones que se dan en estos casos, un tema realmente, ¿por qué reacciono mal? O sea, interesantísimo, que nos da vuelta en la cabeza y a veces no le encontramos respuesta. Sí, pues yo continúo atendiendo de manera virtual y sí, es muy importante poder tener estas estrategias a la mano, poder comprender bien qué es lo que está pasando, por qué reacciono de esta manera, de dónde salen estas reacciones que me persiguen todo el tiempo, cómo puedo romper con este ciclo de la paternidad o de las reacciones heredadas de generación en generación y aprender de inteligencia emocional, enseñarle a nuestros hijos de pequeños acerca de la inteligencia emocional, que es tan importante porque es la base de las relaciones humanas. Es muy importante poder tener un buen control emocional. Bueno, le agradezco muchísimo, gracias por su tiempo y de calidad, ¿no? Un tiempo de calidad que nos da para compartir con nuestros seguidores, nuestros televidentes, estas temáticas muy interesantes que a veces le oímos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La doctora Danae Gutiérrez, especialista en salud mental y lo que más también con los niños.